pueden sentarse, pueden sentarse. Vamos a ver hoy un relato, ¿verdad?, que nos parece conocido, pero que el evangelista Marcos tiene algunas diferencias con los otros evangelistas. Podríamos decir que la diferencia tiene que ver con la higuera, ¿sí? Los otros evangelistas cuentan a la higuera después de que el Señor Jesús hace la purificación del templo, pero si se dan cuenta, Marcos tiene la intención de que veamos esto en dos partes, ¿sí? Primero vamos a ver cómo Jesús se topa la higuera, no tiene higos, se va, le lanza la maldición, ¿verdad? Se va, y cuando regresan de la purificación del templo, es Pedro el que le va a decir que la higuera se secó. En los otros evangelios no pasa esto así, sino los dos eventos de la higuera pasan al mismo tiempo. Y cuando terminemos hoy, nos vamos a dar cuenta por qué Marcos quería hacer esto. El domingo pasado, hermanos, hablábamos de la conquista de Jesús de la ciudad santa. El día de hoy pusimos como título, como tema, ¿verdad?, transformando los lugares santos. El domingo pasado vimos a Jesús entrar a esta ciudad, Jerusalén, y el último versículo que leímos el domingo pasado dice así: Jesús entró a Jerusalén, versículo 11, y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y hermanos, aquí yo creo, ¿verdad?, que hay varias cosas que nos dicen que Jesús no se sentía a gusto en una ciudad sagrada como Jerusalén. Tenemos que preguntarnos hoy, hermanos, ¿verdad?, si aquellos lugares sagrados que nosotros consideramos sagrados, la gente se siente a gusto. Porque yo me he topado, hermanos, con personas que les invitamos al templo y no quieren venir porque sienten que van a ser juzgados por otros, ¿sí? Hace algunas semanas, ¿verdad?, platicaba con una persona y me decía, invité a un conocido a la iglesia, le gustó lo que se trató, le gustó, pero ya no quiso venir. Y le digo, ¿por qué ya no quiso venir? No sé, pero no, ya no quiso venir, no se sintió a gusto. Y aquí tenemos al Señor Jesús igual en una ciudad sagrada como Jerusalén, y al anochecer dice que se va a ir. Por otra parte, ya entrando a la lectura del día de hoy, versículo 12, vemos que dice que Jesús tuvo hambre. Otra necesidad, hermanos, para cubrir. La primera necesidad, diría yo, que es la de seguridad, y la segunda necesidad es la de comer, ¿sí? El Señor Jesús también tiene necesidad de comer y se va a acercar a una higuera. De regreso a Jerusalén, de acuerdo a lo que nos cuenta Marcos, el Señor Jesús se va a topar con una higuera. Hermanos, la higuera, este árbol que da higos, es un árbol muy frecuente en Palestina, sobre todo en donde está realizando su trabajo ministerial nuestro Señor Jesucristo. Pero creo o espero que alguno de ustedes identifique a las higueras, hermanos, en otras partes de la Biblia, ¿sí? ¿Lo pueden identificar ahorita así rápido? ¿Saben más o menos dónde hay? Bueno, la primera, les voy a dar una pista. El otro libro de la Biblia que habla de higueras es Oseas, ¿sí? Es una pista para que a ver si alguno de ustedes en la tarde, ¿verdad?, después de la comida, va y busca. Pero cuando vemos algún gesto de abundancia en la Biblia, vamos a ver que va a decir el escritor sagrado, y cada uno se sentará, ahí sí, ¿verdad? Sí les hace eco esa, ¿verdad?, debajo de su higuera, ¿sí? Sí, los árboles de higo, el árbol llamado higuera, es un árbol conocido. El Señor espera comer de este árbol. Tendría yo que contarles rápidamente lo siguiente. El árbol de la higuera es un árbol que funciona diferente de los demás. El árbol de higuera
primero da frutos y después da las hojas, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos esto, si no somos de Palestina o no tenemos esta información, nos parece un poco duro lo que hace Jesús, ¿sí? Pero conociendo esta información de que primero van los higos y después primero van los frutos y después van las hojas verdes, entonces sí podemos entender por qué Jesús se molesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vio, dice aquí el escritor Marcos, que ya tenía hojas. Entonces alguien con hambre y ya ve que hay hojas y se van a comer. No sé, hermanos, si alguna vez les ha pasado esto, ¿verdad? Que estén muy desesperados de comer y llegan a un restaurante, se sientan, ya solo tenemos horchata. Hijo, al menos para mí es terrible, porque bajar a los niños del carro, siéntate, ven, ya nos sentamos en la periquera, ya solo nos queda tal cosa. Y yo, Bueno, ahora imaginen a Jesús que no iba a un restaurante, hermanos. ¿Sí? No iba a un restaurante. Está en el desierto de Palestina, ve un árbol con frutos, se le antoja, se le acerca y lo ve. Quiero que veamos otro detalle. El otro detalle es este que Marcos nos pone y nos dice: cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. ¿Ok? Porque todo esto que está pasando aquí, hermanos, es algo, vamos a decirlo de esta manera, es algo absurdo. ¿Sí? Es algo absurdo que yo me enoje si si sé que no es temporada de higos y llego a una fruta, a un palo de higo, a un árbol de higo y no tiene frutos, que yo me enoje. ¿Sí? ¿Cuál será la molestia de Jesús realmente? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué le dice a este árbol: nadie coma fruto de ti jamás? Porque para empezar, hermanos, si no tiene fruto, no, nadie puede comer frutos de ahí, ¿verdad? Si no hay frutos, no se puede comer. Así que tendríamos, hermanos, que estar viendo estas cosas que pasan aquí para saber exactamente qué es lo que nos quiere contar Marcos, ¿sí? No es temporada de higos. No es temporada de higos. Pero esta higuera ya tiene hojas verdes. Eso significa que se supone que ya debería tener frutos. Así que, bueno, después de esto, hay como un corte de escena y ya aparecemos en el templo. Como les había yo dicho, hermanos, anteriormente, la higuera es algo muy utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Por ejemplo, vemos Oseas capítulo 9, versículo 10, que dice: cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal y se entregaron a la vergüenza, se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Así que para el Señor, para nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, Israel es como una higuera. ¿Ok? Así que ya podemos ir más o menos configurando cómo vamos a descifrar este enigma que está sucediendo acá. ¿Sí? ¿Por qué Marcos quiere contarnos esta primera parte y después aparece el templo y después aparece la higuera seca? ¿Sí? Jesús necesita algo de comer, no tiene, se acerca a un árbol que aparenta tener frutos y no tiene, y ahora, hermanos, va a llegar a un templo. En este templo, el Señor Jesús va a hacer 3 cosas. El primero de ellos, como lo leímos en Reina Valera, dice echar fuera. ¿Sí? Aquí no se entiende muy bien en la versión NBI, porque dice comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. También se puso a volcar las mesas
y no permitió que nadie más atravesara el templo. Quiero que sepan una cosa, hermanos, por eso les decía que Reina Valera me gusta más en esta traducción, porque dice echar fuera. Hagamos una reflexión de 30 segundos y cuando decimos echar fuera, ¿qué viene a nuestra mente? Rápido, rápido. Demonios. En español, echar fuera, y leyendo Marcos es demonios. Pero en el griego también. La palabra que Marcos utiliza en griego para describir lo que hace Jesús es la palabra ekbaló. Y esta palabra solamente se ha utilizado 2 veces. La primera es para referirse a todos los demonios que Jesús echa fuera en Marcos. Y la segunda es para decir que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue ekbaló al desierto. ¿Qué está haciendo Jesús echando fuera a la gente? Y sobre todo, ¿qué hace Marcos usando esta palabra? Porque hay otras palabras en griego para decir que sacó a alguien. Pero Marcos está hablando ekbaló, está hablando de una potestad que Jesús está echando del templo. Parece que el Señor Jesús es un buen maestro porque no solamente nos enseña con palabras, sino también nos va a enseñar con hechos, ¿verdad? Y sus hechos aquí son hechos un poco violentos, ¿verdad? Son hechos de energía. Todo esto que está haciendo parece ser muy aparatoso. Seguramente si alguien de aquí empieza a tirar las bancas, los que estamos acá nos vamos por lo menos a asustar y nos vamos a salir, ¿sí? Y Jesús está haciendo algo así en el templo de Jerusalén. Y va a citar 2 pasajes de la Biblia. Uno de ellos es Isaías 56 y el otro es Jeremías 7. No sé si alguno de ustedes tiene Biblia de letra roja o si alguno de ustedes tiene Biblia NBI, porque cuando NBI va a citar algo del Antiguo Testamento, lo hace centrado y lo hace como en medio, y lo de letra roja lo pone, letra roja es solamente cosas que están dichas por Jesús, en labios de Jesús. Y aquí dice Jesús lo siguiente: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. En esta frase de Jesús, o en estas palabras, hay 2 citas, ¿sí? Hasta donde dice casa de oración para todos los pueblos, ahí es Isaías 56. Y donde dice ustedes la han convertido en cueva de ladrones es Jeremías 7. Es interesante, hermanos, que el Señor Jesús esté utilizando estas citas, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. Si tienen su Biblia, ábranla en Isaías 56. Casi no hacemos esto en los sermones, pero me parece interesante que hagamos esto. Isaías 56. Dice así: si sus Biblias tienen títulos, hermanos, van a ver que Isaías 56 tiene un título. En la mía dice salvación para los demás. Ahí va. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme, el que observa el sábado sin profanarlo y cuida de hacer lo malo. Ahora vean lo que dice aquí: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco no soy más que un árbol seco. A los eunucos que observen mis sábados, que lo elijan y que elijan lo que me agrada y que sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo.
Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, esta cita tan larga, del 1 al 7, Isaías? Está hablando el Señor en Isaías de los extranjeros y de la gente marginada como los eunucos. Un eunuco, que en el Antiguo Testamento y en general son personas castradas, ¿verdad? Varones castrados. Estas personas estaban excluidas del templo. No podían estar en el templo. Ya no se diga de los extranjeros. Ellos, los gentiles, estaban fuera. Así que el salmo, la profecía, que el Señor Jesús está citando, es una profecía para los extranjeros y para los excluidos, hermanos. Ahora les digo, con esta información, ¿tienen idea, hermanos, de en dónde está parado Jesús ahorita, tirando mesas? ¿Alguno de ustedes ha visto escenas del templo de Jerusalén? Había un atrio grandote que se llamaba el atrio de los gentiles, después uno más chiquito que se llamaba el de las mujeres, después otro más pequeño que se llamaba el de los hombres, otro más pequeño que se llamaba el lugar santo para los sacerdotes y el lugar santísimo solo para el sumo sacerdote. ¿En dónde está Jesús parado tirando mesas? ¿Dónde está Jesús parado expulsando gente? ¿Tienen idea? ¿Se imaginan? 30 segundos, a ver. Sí, está en el patio de los gentiles. ¿Qué les parece, hermanos? El poder religioso de sus tiempos había decidido, hermanos, que puesto que los gentiles estaban excluidos, según ellos, del reino de Dios, entonces bien podían poner sus negocios en el lugar que les correspondía a los gentiles. No sé ustedes, hermanos, ¿verdad? Pero si estuviéramos orando ahorita y se pone un perifoneo aquí afuera y empieza a gritar que hay naranjas de Martínez de la Torre aquí afuera, ¿sí? Ya se imaginan, ¿verdad? O que compran fierro viejo. Seguramente muchos de nosotros haría así, ¿verdad? Un ojito y le diría al Señor que se hiciera a un lado porque no vamos a comprar nada, ¿sí? Cuando vivíamos en Monterrey, pasaba un señor vendiendo pan y sonaba el panadero con el pan, ¿no? Y si estaba yo orando o si estaba leyendo mi Biblia, ya, se acabó, porque me imaginaba a Tintán cantando esa canción en su bicicleta. Se perdía toda la reverencia. Ahora, imaginen ustedes, hermanos, eso dentro del templo, en el área que le corresponde a los gentiles. Los gentiles ya no podían pasar de ahí, hermanos. Ahí, hermanos, al llegar a esa área, ellos tenían monedas que el templo tenía que cambiarles. No podían pagar con su propia moneda. El templo les tenía que dar monedas del templo. Y muchas veces utilizamos este pasaje para hablar de la abusivez de los sacerdotes. Pero hoy no quiero hablar de eso, hermanos, de la injusticia de los cambios. Hoy quiero hablar de algo que el Señor nunca había trazado. Y eso que el Señor nunca había trazado, de acuerdo a lo que ustedes acaban de escuchar de Salmo 56, de Isaías 56, es que cambiaran sus monedas. El Señor les pide a los extranjeros que para estar dentro del templo tienen que observar los sábados y cumplir sus pactos. Pero los judíos de tiempos de Jesús habían decidido que no iba a ser tan fácil. Empezaron a excluir más y más a la gente que, de acuerdo a sus consideraciones, no podía estar en el templo.
¿Cómo se ve un templo lleno, hermanos? Un templo lleno parece que tiene frutos, ¿verdad? Parece que es un buen templo, es una buena iglesia. No sé, me imagino que alguno de ustedes ha escuchado la palabra Hillsong, ¿verdad? Que es una palabra que rápido nos lleva a un grupo de música, pero Hillsong también es un grupo de iglesias. Y Hillsong, cuando llegó a Monterrey, llegó a Pabellón M, que es un super auditorio enorme. Y me acuerdo, muy bien, no lo voy a olvidar, porque ese día, en uno de esos días, Hillsong lanzó una convocatoria así en su página de Facebook y decía: estamos buscando ingenieros de audio, estamos buscando profesionales de cámara, estamos buscando músicos. Si tienes don, acércate a nosotros, casting. Y entonces uno de los muchachos del grupo de alabanza, de ahí donde estábamos, le dice a otro: ¿ya viste que abrió Hillsong? Dice: sí, ya vi. Dice: van a pagar, dice. Ya no sé qué pasó, si se fueron o no a hacer audición, ¿verdad? Porque eran buenos músicos. Pero cuando abrió el culto inaugural, hermanos, estaba llenísimo. Pabellón M estaba a reventar. Así que si uno pasa ahí por Pabellón M los domingos y ve lleno, pues uno podría decir: hay fruto. Jesús, un día antes de la purificación del templo, también está parado. Si pusieron atención al versículo 11 de Marcos, está parado en el templo viéndolo todo. Y se fue hasta la noche. Así que sí se tardó. Jesús está parado en este templo de Jerusalén, viendo el bullicio, viendo los cambios, viendo los animales, que de acuerdo a criterios de los sacerdotes era lo que debería ser. Y a Jesús no le parece eso. Porque a Jesús le parece, hermanos, que ese bullicio, ese activismo dentro de las iglesias es similar, hermanos, a las hojas verdes de una higuera, pero una higuera sin frutos. Este sistema religioso, hermanos, de tiempos de Jesús, era un sistema que no permitía que los extranjeros se acercaran de manera fácil al Señor. Me ha tocado, como estoy en un seminario que es de varias denominaciones, interdenominacional, me toca escuchar a veces opiniones de diferentes hermanos, ¿verdad? Y escucho algunas buenas opiniones y otras tal vez no tan buenas, ¿verdad? Y una de las no tan buenas tiene que ver con los tatuajes, ¿no? Preguntaban una vez, dice: fulano de tal ya tiene tiempo en la iglesia y quiere servir, dice, ¿no? La persona que estaba participando, pero tiene tatuajes. ¿Le decimos que se los tape o que sirva así? Dice. Así, eso preguntó, ¿no? ¿Qué le decimos hoy del buen pastor? Porque voy a participar mañana. ¿Qué les decimos? Algo así está pasando, hermanos, en Jerusalén y en el templo del Señor. Los líderes religiosos están viendo a las personas así con un cuadrito, ¿verdad? Y están viendo si las personas que entran al templo cumplen con lo que ellos piensan que deben cumplir. Para empezar, hermanos, regresando un poquito al tema de los tatuajes, no hay alguna prohibición para participar en la iglesia si tienes tatuajes, porque la iglesia es del Nuevo Testamento, ¿no? Y si el Señor Jesús hubiera tenido intención de esto, hermanos, seguramente lo hubiera dicho. Si el Señor Jesús habló del adulterio, ¿sí? Y lo dijo claramente, y habló de la codicia de la mujer por los ojos, el Señor Jesús no tenía ningún problema en hablar de otras cosas. Pero si Él no lo ha hablado, hermanos, entonces la iglesia debería ponerse a pensar en qué cosas está fijando sus ojos.
El Señor Jesús está en el área de los cambistas, viendo cómo los sacerdotes le están diciendo al pueblo que se quiere acercar a Dios: tu moneda no es una moneda santa, tu vaquita no es una vaquita santa, tu palomita que traes a presentar no es una palomita santa. Ven, danos, pero no pases de aquí, de este atrio. Tú quédate aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solamente hay una manera de filtrar a la gente, sino también permanece la exclusión. Quisiera que volviéramos a ver Isaías 56 y veamos si lo que dicen los sacerdotes está bien. Dice el Señor en el versículo 5, hablando de los eunucos: les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas, y eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. O sea, la promesa del Señor nuestro Dios, ni siquiera es, bueno, los eunucos, si cumplen con monedas santas, los vamos a dejar que tantito estén ahí en el patio de la iglesia. Les voy a poner su nombre grabado en las paredes de mi templo y en las murallas, y les voy a dar un nombre eterno, dice el Señor. Que esto va a ser mejor para ellos que tener hijos e hijas. Estas cargas tan pesadas, hermanos, que el sistema del templo le estaba imponiendo a la gente, era totalmente contradictorio contra lo que Dios había profetizado por medio de Isaías. Cualquier persona, hermanos, que se acerque al Señor, porque así lo dice Él, el extranjero que por su propia cuenta, por su propia voluntad, se una al Señor, no debe decir: el Señor me excluye de su pueblo. Amén. Cualquier persona que decida unirse al pueblo de Dios, hermanos, no debe sentir: el Señor me excluye de su pueblo. Si no están de acuerdo conmigo, hermanos, nos podemos tomar un café después, pero antes de tomarnos el café, van a leer junto conmigo unas 10 veces este capítulo. ¿Sí? Lo vamos a leer juntos y vamos a tratar de ver en qué momento el Señor pone cláusulas. ¿Sí? Porque lo que el Señor le está diciendo a Isaías es: quien se una voluntariamente, sea extranjero, sea eunuco, no debe sentirse que ha sido excluido del pueblo de Dios. Y en este momento, hermanos, después de ver esto, después de haber oído la profecía de Jesús, entonces, hermanos, cobra mucho sentido lo que ha pasado con la higuera. Ahora sí tiene sentido, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, nuestras iglesias están llenas de actividades y de bullicio, de estruendo. Esta semana una persona me pidió un himnario de aquí, de Gracia y Devoción. Y le digo: bueno, y me dice: ¿me puedes marcar los himnos que son los buenos? Híjole, todos le iba yo a decir. Ya le fui marcando los que yo me sé y me dice: es que aquí en mi congregación solo quieren cantar de Ebenezer. Le digo: no sé cuál es Ebenezer, nunca lo he escuchado. Y me dice: es puro tumpa, tumpa, tumpa. Ah, ya sé de qué va, ¿no? El bullicio, hermanos, no es señal de que aquí está Dios. Como tampoco lo es, ¿verdad?, que solo estemos cantando con el piano. Ni una ni otra. Pero el bullicio, el montón de actividades, no es señal de que aquí está Dios. La señal de que aquí está Dios es que haya frutos.
Y creo, hermanos, que estamos viendo en este pasaje el nacimiento del nuevo templo. La historia culmina con lo siguiente. Vayamos a Marcos ahora sí. Recuerden que les dije, hermanos, que la higuera era un árbol que hablaba de Israel. Así que, cuando cayó la tarde, hermanos, según el verso 19, nuevamente Jesús, que no se siente seguro en un espacio sagrado, sale de la ciudad y se va a Betania. Una ciudad insignificante, pero donde Jesús se siente seguro. ¿Y saben por qué se siente seguro ahí, hermanos? Porque ahí están sus amigos, Lázaro, María y Marta, quienes le han hecho sentir al Señor Jesús como en casa, quienes le han hecho sentir al Señor Jesús amado. Y el Señor Jesús prefiere caminar con sus discípulos desde Jerusalén hasta Betania, porque ahí es donde está la casa. Por la mañana, dice el 20, cuando volvieron a pasar junto a la higuera, Pedro dijo, acordándose de Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Yo me imagino a Pedro, hermanos, triste, me lo imagino así, después de leer esto, triste. Y está triste Pedro, hermanos, porque él se creció en el templo. Y Pedro entendió perfectamente lo que pasó. La higuera representa el templo de Jerusalén. Y a la mañana siguiente está seca. Que conste, hermanos, que Jesús no le dijo que se secara, Jesús le dijo que nadie más vuelva a comer de ti fruto. Y la higuera se secó. Pedro debe estar triste, hermanos, porque sabe que ha llegado a su fin el sistema religioso al que él se había, en el que él se había crecido toda la vida. Está triste. Pero el Señor Jesús, hermanos, gracias a Dios por esto, el Señor Jesús ni siquiera, hermanos, voltea a ver a Pedro en el sentido de la higuera. Por eso, hermanos, la interpretación de la higuera se los vamos a dejar así en suspenso, ¿verdad? Porque el Señor Jesús así lo dejó. Léanlo para que me den la razón. Rabí, ¿se ha secado la higuera que maldijiste? Y Jesús le respondió: tengan fe en Dios. Es lo único que le respondió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús no le dijo a Pedro: sí, mira, Pedro, la higuera significa el templo y las hojas significa la bulla. No. Pedro comprendió muy bien, rápidamente entendió. Y ahora el Señor Jesús le dice: tranquilo, Pedro, ten fe en Dios. Tengan fe en Dios. Y les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón, lo que dice sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Hermanos, tengan fe en Dios, tengamos fe en Dios. Si nosotros le pedimos a Dios que esta congregación del Buen Pastor de Berriozábal sea un templo en el cual los extranjeros, los marginados, puedan alabar a Dios, lo obtendremos, porque así dice el Señor. Amén. Tengan fe en Dios, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo. Hermanos, la gente que está a nuestro alrededor ve en el templo un lugar de rechazo. Y les tenemos que predicar a esas personas y decirles: discúlpennos, perdónennos. Hemos estado orando por un nuevo templo y ese nuevo templo el Señor ya nos lo dio. Porque creemos que lo que estamos pidiendo en oración lo obtendremos. Amén.
No se trata aquí, hermanos, de que voy a pedir un carro nuevo. No. Estamos hablando, hermanos, en el contexto de un templo que se cayó. Y estamos hablando, hermanos, en el contexto de un nuevo templo que va a salir. La congregación de fe del Señor Jesús, hermanos, la comunidad de discípulos del Señor Jesús, es una comunidad en donde Isaías 56 puede resonar y hacer eco en esa comunidad. En donde los eunucos, hermanos, los marginados, puedan decir: ser parte de esta comunidad es mejor que tener hijos e hijas. Ser parte de esta comunidad me va a dar un nombre eterno. Ser parte de esta comunidad me va a permitir estar en el Monte Santo, alabando a nuestro Dios con mis hermanos y hermanas del templo. Hay muchas personas, hermanos, que no tienen el apoyo de sus familias. Hay personas que por sus vicios, por sus malas decisiones, han sido marginados de su familia. Y la sociedad también los margina. Esas personas tienen una esperanza en Cristo Jesús. Y su esperanza está aquí. Por eso hoy, hermanos, haciendo caso a nuestro Dios y decir, cuando nos dice tengan fe, nosotros hoy podemos decirle a Dios, estamos pidiendo, Señor, por un nuevo templo, por una nueva comunidad, una comunidad que dé frutos, Señor, que dé frutos. En la tarde hemos estado analizando Primera de Tesalonicenses, hermanos, y dice Pablo: mi único gozo es estar delante de Dios con todos ustedes. Porque si yo voy a estar delante de Dios solo, hermanos, no va a haber gozo. Mi gozo es estar delante de Dios con todos ustedes. Para que allí, hermanos, mientras estemos delante de Dios, podemos voltear y vernos y decir: hermano, valió la pena. El tiempo que estuvimos juntos allá y que pasamos un montón de dificultades juntos, valió la pena. Gracias por ayudarme. Gracias, hermano, porque cuando estuve enfermo me visitaste. Gracias, hermano, porque cuando mi fe estaba decayendo, tú me agarraste de la mano, oraste por mí. Gracias. Porque alguien más oró por nosotros, hermanos. Somos el resultado de oraciones de alguien más. Yo les puedo decir, hermanos, que cuando era adolescente, un hermano de la iglesia, hermano Belsasar, siempre que me veía pasar al altar a orar, me agarraba y me abrazaba así como si yo fuera su hijo y me decía: qué bueno, hijito, que pasaste y estoy orando por ti. Somos resultados de las oraciones de los demás. Yo no les podría decir: el hermano Belsasar me enseñó a interpretar la Biblia con hermenéutica, no, pero me abrazaba y me decía que se sentía a gusto conmigo. Y así otros hermanos y hermanas dentro de la iglesia. El templo de Jerusalén quedó en ruinas, hermanos. El templo de Jerusalén quedó en ruinas. Pedro se siente triste, se siente asombrado, porque ese templo, ese sistema religioso con el que él se creció, en realidad no agradaba a Dios. Y en realidad estaba seco. Analicen su vida, analicemos nuestra vida hoy, hermanos. Porque también otra interpretación que yo he escuchado sobre esto es: bueno, a lo mejor tú no estás dando fruto. No, hermanos, no piensen en ustedes de manera individual. La Biblia es para pensarla y leerla en comunidad. Analicemos nuestra vida en comunidad. ¿Estamos dando frutos de verdad? Le decía el domingo pasado a mi esposa: creo que ya hace falta ahí una manita de gato a la fachada de la iglesia, una repellada, pintada, que se componga el letrero. Pero mientras leía esto pensaba: pero también hace falta una manita de gato y un repello a nuestros corazones, a nuestra vida en comunidad. Que la gente no solamente pueda ver bien pintada la iglesia, hermano, sino que cuando entre diga: aquí siento que tengo un nombre eterno.
aquí siento que mi nombre merece ser nombrado. La comunidad de discípulos, hermanos, entendió esto. Y el Señor Jesús al final dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Esta etapa de perdón, hermanos, es algo que nosotros deberíamos procurar. ¿Queremos ser perdonados por Dios? Nos pidamos perdón unos a otros por nuestras ofensas. Aquí no dice, pídele a Dios que te perdone, no. Dice, pídele perdón a tu hermano para que el Dios te perdone a ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Le vamos a pedir al Señor en esta mañana que purifique nuestra vida y que lo haga como lo hizo en Jerusalén, expulsando todo lo que no debe estar ahí. Esta manera tan mundana de pensar, hermanos, esta manera de segregar a las personas y empezar a decir, bueno, este hermano sí puede pasar aquí, pero de aquí ya no, por esto y esto. No, hermanos. Seamos congruentes con Isaías 56. Que el Señor diga, esta comunidad es una comunidad que de verdad es casa de oración. ¿Quisieran ser casa de oración para las naciones, hermanos? Les pregunto, amén. ¿Quisieran que las demás personas que no conocen al Dios vengan aquí e invoquen su nombre? Amén. Bueno, entonces pidamos perdón hoy al Señor porque no hemos hecho como Él nos ha mandado. Y pidamos que después de hoy, hermanos, ya no más seamos iguales. Oremos, hermanos, en esta mañana.